Bienvenidos a todos a esta tercera sesión de la serie de webinars analizando reservorios no convencionales en SARA 4. En esta tercera sesión vamos a enfocar en la herramienta de modelado, modelado analítico de no convencional. Esta herramienta nos permite reproducir la respuesta de presión y caudal de un pozo horizontal multifracturado mediante modelos de flujo lineal de 3 o 5 regiones, permitiéndonos entonces ajustar cuál va a ser la geometría drenada, las permeabilidades, las propiedades petrofísicas y las conductividades para identificar qué combinación de propiedades permite explicar el comportamiento observado durante la historia del pozo y eventualmente hacer un pronóstico. Em, en SARA, en SARA contamos tanto con modelos lineales como con el modelo Butterfly. Nos vamos a enfocar en esta sesión en los primeros, en los modelos de flujo lineal. Acá podemos ver un poco cómo fue el desarrollo histórico de estos modelos, empezando con Wattenberger, que es RTA básicamente, donde tenemos un sistema de una sola permeabilidad. Y tenemos dos direcciones de flujo. Por un lado, dentro del SRB, o sea, dentro del volumen estimulado plenamente con esta permeabilidad, y dentro del plano de la fractura, con flujo desde la fractura hacia el pozo. Eventualmente, Brown posteriormente hizo la adición de decir, ok, además del flujo dentro del SRB y el flujo dentro de la fractura, tengo también un aporte proveniente de la matriz. Este aporte de la matriz tiene una zona, un volumen que no está estimulado y que tiene por lo tanto una permeabilidad menor. Posteriormente, el desarrollo de Stalgorova Matar nos dijo que podemos tener una permeabilidad, un SRB plenamente estimulado y entre las fracturas un volumen que no está plenamente estimulado y que tiene también esta permeabilidad inferior. O sea, tenemos entonces el flujo dentro de la fractura, el flujo que está representado en rojo, que sería dentro del SRB con la permeabilidad mayor, y un flujo representado en amarillo que tiene una permeabilidad inferior y que representa este volumen no estimulado entre fracturas. Y finalmente, Stalgorov y Matar hicieron la mayor generalización, que es básicamente combinar los dos modelos de tres regiones, o sea, el primero de Brown y el de Stalgorov Matar, que indica que tenemos entonces cinco regímenes de flujo, de los cuales está el régimen de flujo dentro de la fractura, sobre el plano de la fractura, el régimen de flujo dentro de la zona que está plenamente estimulada, representado con flechitas rojas, un flujo en una zona de permeabilidad inferior entre las fracturas, que no está totalmente estimulada y tiene una permeabilidad inferior, y finalmente el flujo proveniente de la matriz en un volumen exterior que también tiene esta permeabilidad inferior. Este es el modelo que generaliza a todos los demás y es el que vamos a estar utilizando en la sesión de hoy. Si lo vemos desde la nomenclatura, acá podemos ver un poco más claramente. En el desarrollo original de Wattenberger, o sea, RTA, tenemos el ala media de fractura, el XF, la zona plenamente estimulada, y el IE, que es la mitad de la distancia entre fracturas. Decimos que en RTA todo este volumen tiene una permeabilidad igual, o sea, hay un sistema de una sola permeabilidad en este volumen, digamos, mejorado, el SRB. Brown entonces agregó la idea de que podemos tener el ala media de fractura y una distancia adicional que se mide desde el centro del pozo, básicamente desde el pozo, hacia los límites del reservorio, definido como XC, que establece cuál es el volumen correspondiente a esta zona de menor permeabilidad que representa el aporte de la matriz. Stalgorov y Matar no tuvieron en cuenta en primer lugar este aporte de la matriz, pero sí hicieron la adición de considerar el ala media de fractura y una distancia inferior a la mitad de la distancia entre fracturas que está plenamente estimulada. Entonces tenemos la zona que tiene la mayor permeabilidad, la que está totalmente estimulada, en celeste, y en blanco la zona que tiene menor permeabilidad entre fracturas. Y finalmente, Stalgorov y Matar, en su última adición, digamos, a este modelo incremental, lo que hicieron fue definir, digamos, la mayor generalización con cuatro parámetros geométricos. Arrancamos con XF, el ala media de fractura, XC, que describe el volumen que corresponde al aporte de la matriz, adicional al XF, el I-enhance, o sea, el INH, que define la distancia, digamos, desde el centro de la fractura hasta la que está plenamente estimulada, y IE, que vendría a ser la media distancia entre fracturas.
lo cual nos deja un modelo entonces que tiene 4 parámetros geométricos que define la zona de mejor permeabilidad en celeste y la zona de menor permeabilidad, que en este caso está en blanco entre las fracturas y en gris como el aporte entre la matriz. Entonces terminamos con un sistema de 2 permeabilidades que son las que vamos a tener que definir, digamos, también en nuestro modelo. Bien, eso será un poco la introducción al modelo. La resolución matemática es básicamente, se resuelve en las 5 regiones la ecuación de difusividad a partir del dato de caudal que nosotros hacemos de input y se resuelve un valor de presión asegurando que en las fronteras entre las regiones, entre las 5 regiones, se mantenga, digamos, la misma presión, digamos, es continua la presión entre las regiones. Em, Bien, entonces yendo un poco a Sara, nosotros el caso que vamos a hacer hoy práctico va a ser con el pozo P22. Este es un pozo que fue el que hicimos el análisis RTA en la primera sesión. Es un pozo real de Huntsville Shale de Estados Unidos. Es parte del proyecto del repositorio que venimos utilizando en estas sesiones. Em, el mismo es un pozo productor de gas, o sea, netamente productor de gas. Así que bien, vamos a partir de, entonces del análisis RTA que hicimos en la primera sesión y hacer el modelado de este pozo. Ahora bien, contamos con información que fue cargada al repositorio correspondiente a cómo fue el diseño de completación de este pozo, que nos permite hacer algunas deducciones sobre valores límites lógicos para el modelo, ¿no? O sea, para los parámetros geométricos del modelo. Vamos entonces a acá. Bien, entonces vamos a hacer el modelado del pozo P22. Acá tenemos entonces el diagrama del modelo que vamos a utilizar con los 4 parámetros geométricos que tenemos que ajustar y acá los datos también de completación que vamos a utilizar, o sea, del diseño de completación que se hizo del pozo para definir esos límites geométricos lógicos. Por un lado, sabemos que la longitud de rama horizontal del pozo son 1595 metros. A efectos de este modelo vamos a asumir que ese valor de 1595 metros ya se refiere a una longitud de rama horizontal efectiva. Tenemos un número total de etapas, que también vamos a asumir que ya son etapas efectivas, de 47 etapas. Entonces, con esos dos datos ya podemos hacer una primera deducción, que es que la distancia entre fracturas no va a ser otra cosa que la longitud de rama efectiva dividida la cantidad de etapas efectivas. Es decir, 1595 dividido 47 nos da que la distancia entre fracturas es de unos 34 metros, que es el valor que está acá. Entonces, la media distancia entre fracturas, que sería el IE, no debería poder superar 17 metros, ¿no? Es como un constraint que nos da los datos de completación del pozo. Por otra parte, otro dato que también tenemos cargado como un dato fidedigno, digamos, es que el distanciamiento entre pozos es de 380 metros. Entonces podemos asumir que si el distanciamiento es tal que no hay invasión entre pozos, el XC debería ser equivalente a este valor de 380 metros dividido 2. O sea, el valor límite del reservorio no debería poder exceder esos 190 metros. Bien. Luego, esto un poco es lógico, ¿no? O sea, como que cae de maduro, pero y de todas formas también el software lo valida y no permite que sea así, pero obviamente el XF no va a poder superar el XC y el IEnhance tampoco va a poder superar el IE. Entonces tenemos esos límites geométricos que me dan mis datos de completación que me permite ya un poco orientar algunos valores iniciales del modelo. Además de esto, vamos a tener en cuenta propiedades geomecánicas para modelar el efecto de la pérdida de permeabilidad con la caída de presión en el tiempo. Vamos a utilizar un coeficiente de Yilmaz-Nur de 3 por 10 a la menos 4, 1 sobre PSI, y un módulo de permeabilidad sería. Y vamos a tener en cuenta el efecto del pseudotiempo para evaluar el cambio de la viscosidad del gas y la compresibilidad total del sistema con la presión a partir del PVT. Bien. En cuanto al skin, también lo vamos a tener en cuenta. Acá es importante no confundir con la definición habitual de skin que se usa en la industria. El skin que se utiliza en modelado acá en Sara se refiere exclusivamente a la pérdida de carga que se produce al pasar de un régimen, digamos, a pasar de flujo lineal o digamos de una dirección, perdón, va a pasar de un flujo de una dirección en la fractura hacia el pozo. Entonces es netamente dependiente del radio del pozo.
Bien. Vamos a entonces a pasar a Sara, a nuestro pozo. Bien, yo lo primero que voy a hacer acá va a ser abrir mi caso RTA ya guardado. Ejercicio. Y ya tengo el que armé, el mismo que guardé en nuestra primera sesión. Fíjense que, si recuerdan, este pozo habíamos hecho una determinación del TELF, del final del tiempo, del final del flujo lineal, a partir de un área de drenaje que era un dato ingresado. Habíamos hecho un poco de sensibilidad con ese TELF y habíamos llevado a un resultado final. Bien, entonces ahora lo que buscamos es, a partir de todos estos resultados de RTA, inicializar el modelo. Entonces, para hacerlo tenemos que ir a la gráfica de presión normalizada versus raíz del tiempo corregido, que en cualquier análisis de RTA siempre va a estar, porque a partir de la pendiente de esta curva vamos a determinar el A raíz de K. Entonces vamos a sencillamente, habiendo seleccionado esta gráfica, con el panel de gráfica elegir el tercer botón que me abre modelado. Acá un detalle a tener en cuenta es que, dependiendo de la versión de Sara que tengan, puede ser que tengan un dibujito distinto en este botón, pero siempre está en la misma posición, es el tercer botón de la botonera de esta gráfica. Le hago clic y se me va a inicializar la ventanita para empezar a preparar mi modelo. Lo primero en la pestaña de opciones generales es definir qué modelo voy a usar. Tenemos disponible el de 3 regiones lineales, que sería el de Brown, el de 3 regiones lineales configuración 2, que sería el primero de esta algoritmo a matar, y el de 5 regiones lineales, que es el más general, que es el último que hablamos, que tiene ya los 4 parámetros geométricos. Vamos a utilizar este. Para lo que es el modo ajuste o síntesis, en este caso vamos a usar ajuste porque queremos ajustar los parámetros al histórico, a la producción histórica del pozo. La fase principal, como dijimos, es un pozo productor de gas. Y acá tenemos ya todas las opciones para definir de dónde van a venir los datos. Como dijimos, vamos a tomar el pseudo tiempo para tener en cuenta ese cambio de la viscosidad del gas y la compresibilidad del sistema. Acá en datos de reservorio directamente me va a traer todo lo que fue el input del RTA, o sea, todo lo que es la sincronización, así que acá no vamos a tocar nada, salvo que, como dijimos, vamos a tener en cuenta las propiedades geomecánicas. Le voy a hacer check y me aparece este menú acá de propiedades geomecánicas. En propiedades PVT no voy a cambiar nada, sepan nomás que como es un pozo de gas, estoy trayendo el PVT que utilicé en el RTA. En propiedades geomecánicas acá sí dijimos que vamos a utilizar un, un coeficiente, un módulo de permeabilidad de Schillmann-Snur de 3 por 10 a la menos 4, 1 sobre PSI. Ese tiene en cuenta, digamos, lo que es la pérdida de permeabilidad con el cambio de presión. En datos de pozo, lo único que vamos a chequear es que se tenga en cuenta el factor de daño. Acá tenemos el radio del pozo, que en este caso bueno, está en pies, pero este es el valor del radio. En la geometría del sistema fracturado, acá Sara me va a inicializar los datos, los parámetros geométricos que yo definí a partir del RTA. O sea, sí, o sea, es un resultado del RTA, el X, lo que sería el volumen del SRB. En el modelo de Wattenberger sería XE y IE. Perdón, XF y IE. Como asume que estamos viniendo de RTA, lo que hace es, me da los resultados del RTA y me dice que IEnhance va a ser igual a IE porque está asumiendo un modelo de una sola permeabilidad. Yo acá vamos entonces a tomar en cuenta los límites de los parámetros geométricos que habíamos hablado. En este caso, XE dijimos que no podía ser más de 190. Ahí nos habíamos pasado un poquito con el RTA, pero estaba bastante en el orden. Y el IE dijimos que no puede ser más de 17. Yo lo voy a inicializar en 17 para que quede ya con el límite. Sabemos que más que eso no puede ser. Y acá tenemos que definir un IEnhance. Entonces, el IEnhance, si recordamos, podemos ir a la nomenclatura para refrescar. El IEnhance se va a referir a el volumen referente a... perdón, está más claro, creo. Acá creo que está más claro. El enhance se refiere entonces a el volumen entre las fracturas que realmente está estimulado. Así que tiene que ser un valor más chico que 17. Si quisiéramos, podríamos inicializar en 17 y asumir un modelo de permeabilidad homogénea.
Yo en este caso voy a tomar un valor intermedio de unos 10 metros, que es razonable, digamos, está en el medio por debajo de 17. Después, lo que es el espesor del reservorio y el número de fracturas no lo voy a tocar porque ya es dato que viene del RTA, es un dato duro. Después, lo que es propiedades del sistema de fracturas, acá, como les decía, la ventana viene asumiendo que trabajamos con RTA, entonces me propone primero un modelo homogéneo de una sola permeabilidad. Acá nos está diciendo que bueno, es 1 por 10 a la menos 4 miliarsi. Yo lo que voy a hacer es cambiarlo a mejorado para que sea un sistema de dos permeabilidades, donde tenemos una permeabilidad interior mejorada y una permeabilidad de la matriz que es peor. A priori me propone que las dos sean iguales. Yo lo que voy a hacer es aumentar un poco la parte interior, la de la zona mejorada. Acá la vamos a dejar con 500 nanodarcy como valor inicial. Y a la de la matriz la voy a achicar a 50 nanodarcy. Vamos a dejarla con una relación, un factor de 10 entre la mejorada y la de la matriz. Y acá con el XF pasa algo similar a lo que pasaba con el E-Enhance. Podemos inicializarlo en 190, que sea igual al XC, pero yo voy a tomar un valor intermedio más chico para ya asumir que tengo una diferencia entre la zona estimulada y la zona no estimulada. Voy a asumir 150 metros. El FDC nos permite establecer la relación entre la permeabilidad dentro de la fractura, o sea, la permeabilidad acá dentro de la fractura, y la permeabilidad de la zona mejorada, o sea, la que representan las flechitas rojas. Yo lo voy a dejar en 300. Realmente influye bastante poco, principalmente influye en lo que es la parte inicial del drenado, o sea, de la caída de presión, cuando recién está iniciando el pozo a ponerse en producción. No lo vamos a modificar más. Lo dejamos por ahora así. En todo caso, después le haremos sensibilidad. Bien, entonces ya con todo configurado, doy a aceptar. Y se me abre la ventana de modelado. Bien. Bueno, veamos entonces qué obtuvimos acá. Ok. Bien, entonces lo que hace modelado, como dijimos, es copia el caudal, o sea, una copia del caudal real del pozo, del caudal de gas, y me dice, ok, con todos los parámetros que vos indicaste, esta sería la violeta, la curva violeta, sería la presión que hubieras obtenido en la producción del pozo, o sea, al ir produciendo el pozo. Y la que es de un color celeste, medio verdoso, es la historia real del pozo, o sea, lo que realmente fue la presión del pozo en la realidad. Entonces acá ya del vamos podemos ver que me está faltando permeabilidad o me está faltando volumen o sea, volumen estimulado, ¿no? Porque evidentemente al principio más o menos parece que va, pero la presión se va en picada, acá se estabiliza y después se muere del todo el pozo, queda en cero de presión. Así que me está faltando permeabilidad. Yo para poder ajustar esta primera aproximación que hice, puedo ir al botón de sensibilidad y se me va a abrir este menú que me muestra todos los parámetros que se pueden ajustar. Obviamente, acá hay que tener criterio para decir cuáles ir ajustando, pero a priori veo que o sea, la primera parte de la historia me ajusta muy mal, así que voy a ir subiendo la permeabilidad de la matriz y ver qué da. Perdón, la permeabilidad de la zona mejorada. Esta es K inner, o sea, refiriéndose a la permeabilidad mejorada, y esta es KM, refiriéndose a la permeabilidad de la matriz. Bien, entonces subámosla un poco de la primera aproximación que hice. Veamos cómo reacciona la presión. Bueno, mejoró, pero todavía le falta. Acá llegué hasta el límite de este slider, así que para poder seguir aumentándolo le voy a dar a aceptar, que se guarde ese resultado, y vuelvo a abrir otra vez el botón de sensibilidad y le vuelvo a aumentar de vuelta. A ver. Más o menos por ahí lo voy a dejar por ahora, porque ya estoy viendo que más o menos la tendencia se está acercando. Voy a aumentar un poquito también la permeabilidad en la matriz para levantar un poco la parte posterior, digamos, de la historia. Bien, subámoslo un poco. A ver, por ahora la voy a dejar acá, tipo en 55 nanodarcy más o menos. Bien, y todavía me sigue faltando, o sea, todavía me sigue faltando un aporte. Ya estuve tocando un poco las permeabilidades. Lo que puedo seguir haciendo para mejorar esta curva es aumentar lo que sería
la proporción de la geometría que está estimulada realmente, o sea, enhance y XF, o sea, el ala media de fractura. Primero voy a tocar un poco el enhance, o sea, que sería la distancia, acá está la representación geométrica, o sea, la distancia entre fracturas que realmente sí está estimulada. Vamos a subirlo un poco, a ver si mejora. Bueno, ahí va queriendo, va queriendo. Creo que fíjense que ya me estoy acercando bastante más a la tendencia real del pozo. Ya la primera parte podríamos decir que está bastante bien ajustada. Lo único que ahora le voy a subir un poco es al XF, también para aumentarle el ala media de fractura y favorecer. Fíjense cómo va levantando. Ahí va queriendo. Este XF es bastante fino, así que si hago un poquito para adelante, seguro se me pasa para el otro lado. Ya estamos bastante cerca del resultado. Bien. Bueno, ahí quedó bastante aceptable. Obviamente, o sea, uno puede estar acá horas ajustando estas perillas hasta encontrar el verdadero ajuste que te da perfecto, pero a efectos de esta presentación asumamos que está aceptable y que llegamos a un ajuste razonable de los parámetros. Y yo ahora abro de vuelta la sensibilidad, podemos ver cuáles fueron los resultados finales de nuestro ajuste. Además, podemos hacer un pronóstico de la producción a partir del modelo. O sea, acá lo que va a hacer es asumir que la presión va a seguir constante con la última presión indicada en el modelo y por una cantidad de días que se configura en configuración de pronóstico, y me va a decir cómo va a evolucionar ese caudal en el tiempo si esta presión realmente hubiera seguido constante, ¿no? Afortunadamente, justo en este pozo parece que lo operaron a presión constante en la última parte, así que nos va a dar algo bastante razonable. Para hacer eso, vamos a hacer clic en generar pronóstico. Esto se demora unos segundos. Y luego graficamos ese pronóstico. Bien, creo que esto lo vamos a poder apreciar mejor si lo pongo en escala logarítmica. Ahí va. Bueno, y entonces vemos que si la presión siguiera constante con este último valor, igual acá este ajuste se puede mejorar, hubiéramos tenido, o sea, tendríamos una predicción de producción con esta geometría, o sea, con esta forma, ¿no? Em, Podemos guardarnos este pronóstico al hacer clic en guardar acá, elegimos pronóstico y acá podemos elegir dónde, o sea, en qué escenario lo guardamos. Lo voy a guardar en modelado, su fase total, y acá podemos elegir si queremos incluir o no los caudales previos al pronóstico, o sea, los caudales previos a lo rojo. Si elegimos ajuste, nos va a traer, o sea, nos va a guardar en producciones la línea violeta, es decir, el ajuste de mi modelo. O sea, lo que sería la línea violeta que está acá. Si elegimos historia, nos va a guardar los puntitos celestes, o verde, como lo vean, que corresponde a la historia real del pozo y luego le engancha el pronóstico a partir de... O sea, no va a estar continuo, pero bueno, va a pasar a tener el pronóstico. Bien, entonces así podríamos guardar, yo en este caso voy a guardar el ajuste y guardo. Y me queda guardado ya el resultado del modelo y su pronóstico. Bien, lo otro que se puede hacer, también bastante interesante, son simulaciones de Monte Carlo. Acá podemos hacer simulaciones estadísticas con este botoncito. Se abre así y me aparece todo este menú. Esto se tarda un rato en configurarlo, así que yo ya dejé un caso preparado previamente para que lo puedan apreciar. Acá tengo todo armado, un caso de Monte Carlo donde yo voy a conservar todos los parámetros igual, o sea, de mi resultado que ya ajustó bien, no voy a tocar nada, salvo las dos permeabilidades, que las voy a variar más o menos 50% y ver qué me da. Voy a hacer 10 corridas de Monte Carlo y observar los resultados. Entonces le damos a aceptar. Obviamente tengan en cuenta que ustedes acá pueden ponerle cualquier distribución que quieran, o sea, pueden hacer variar, no sé, el enhance entre dos valores con una distribución normal, con una distribución de Weibull, lo que les parezca. Yo en este caso lo estoy haciendo bastante sencillo como para que sea claro, que se entienda, digamos, es una distribución uniforme más o menos 50% de las dos permeabilidades del sistema, tanto la de la matriz como la permeabilidad inner del sistema, de la parte mejorada, digamos, con flujo mejorado. Bueno, nos dice que esto puede tardar unos minutos. Le damos a aceptar. Como no hice tantas variaciones, tiene que correr el modelo 10 veces. No, no fueron tantas corridas, así que no debería tardar tanto.
Bueno, nos avisó que iba a tardar. Ahí va. Ok. Bueno, entonces acá vemos las corridas en gris. Son las corridas de Monte Carlo, son las 10 corridas que hizo. Y después vemos el efecto del cambio de permeabilidad, sobre todo en la última parte. Y esto un poco nos puede dar un análisis un poco interesante porque nos está diciendo un poco que la primera parte tiene mayor influencia, lo que sería el FDC y la geometría, que fue justamente lo que yo no cambié. Fíjense que en 10 corridas la línea sigue lo mismo. Recién acá parece que empieza a diverger un poco. Casi lo pueden ver, acá van las corridas. Em, y acá, cuanto más avanza el tiempo, mayor es la variabilidad que se obtiene, ¿no? O sea, fíjense que acá la variabilidad es máxima. Vemos la mayor variabilidad obtenida con este análisis estadístico de Monte Carlo. Luego, si quieren, pueden entrar a esta ventanita resultados de Monte Carlo, que me permite ver cuáles fueron las permeabilidades que seleccionó en esa variabilidad constante que le di, ¿no? Puedo hacer análisis estadístico de los valores tomados o puedo volver a correr Monte Carlo. Eh, Así que bueno, eso es como otra opción que está disponible, que está bueno para ver si yo hiciera variar, le doy una variabilidad a distintos parámetros, dónde estaría el impacto, ¿no? ¿Dónde estaría el cambio? Bien, y por último, ya un poco cerrando este tema de, voy a blanquear acá Monte Carlo, un poco ya cerrando lo que es ajuste y pasando a otra cosa, lo último que quería mostrarles es lo que se llama el modo síntesis. El modo síntesis consiste en básicamente desprenderme de mi pozo real y con todos los parámetros que yo ya definí, que yo ya ajusté de este pozo, o sea, todo XF, XE, las permeabilidades, crear un pozo sintético ficticio con caudal o presión constante y observar cómo varía la otra variable, ¿no? O sea, si lo opero a caudal constante, cómo varía la presión, si lo opero a presión constante, cómo varía el caudal. Entonces, para hacerlo, tengo que ir a la ruedita verde. Una vez, obviamente, ya terminado mi ajuste histórico, que ya estoy seguro con los parámetros que tomé, paso del modo ajuste a el modo síntesis. Cuando paso al modo síntesis, fíjense que desaparece, o sea, se me inhabilita todo lo referido a de dónde saco yo los datos históricos, porque el pozo real, a efectos prácticos, dejó de existir. O sea, ahora trabajamos solamente con los parámetros para generar la síntesis. Además, se me habilita este menú de síntesis, donde yo tengo que definir si voy a operar el pozo a caudal constante o a presión constante. En este caso, lo voy a operar, primero voy a corregir las unidades. Lo voy a operar a, digamos, 150 miles de metros cúbicos día por 1000 días, por ejemplo. Acá podemos elegir si queremos seleccionar una escala logarítmica del tiempo que me permite ver con mayor precisión sobre todo los procesos tempranos del pozo. En este caso lo voy a dejar lineal por simplicidad y le damos a aceptar. Bueno, acá como se me va a borrar el caso, o sea, si yo ahora hago la síntesis, el caso de ajuste se borra y pasa a ser la síntesis. Me da la opción de si quiero guardar el ejercicio. Yo acá ya lo guardé, así que le voy a poner que no. Bien, y entonces acá tenemos cómo sería un pozo de caudal constante con todos estos parámetros, la geomecánica, la geometría, la petrofísica, cómo sería la operación de este pozo. Lo más jugoso del modo síntesis, además de que se pueden hacer sensibilidades y evaluar, también se puede hacer, por ejemplo, un RTA, ver cómo cambian los regímenes de flujo y demás, es que puedo obtener la curva tipo del sistema, que sería el comportamiento de presión y tiempo en unidades adimensionales. Que acá le voy a hacer zoom, lo voy a ajustar un poquito ahí. Bien. Que básicamente nos muestra cómo sería la gráfica de tiempo adimensional del sistema contra presión adimensional. Em, Todo ajustado a partir originalmente de un pozo real. Hice la síntesis, me desprendí del pozo real, trabajo solo con los parámetros y obtengo esta curva teórica, esta firma física, digamos, del sistema. Así que bueno, eso era un poco lo que quería mostrarles hoy. Quedamos atentos a preguntas, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Em, Así que bueno, esperemos estar viendo modelos analíticos de no convencional hechos por ustedes. Ajustes.